resultado que con la presidenta Sheinbaum para los canadienses. Es falso. Es el efecto Sheinbaum el que se replica en Canadá. Porque es hacer valer el TEMEC, es hacer valer la relación, las relaciones internacionales, la diplomacia, los acuerdos, los tratados que la presidenta Claudia, en la política de cabeza fría, bueno, pasa de esto que hemos visto, que fueron los aranceles del 25% que no duraron ni 24 horas. Bueno, pues eso se replicó en el Estado canadiense. Y bueno, para hablar de ello, pedimos más bien, consultamos con un experto en la materia, con quien lleva estos temas en el Senado de la República. Recordar que el Senado de la República es el encargado de revisar la política internacional del Estado mexicano, y para ello le hemos pedido al senador Alejandro Murat, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, de Relaciones Exteriores del Senado de la República, que nos acompañe el día de hoy en el estudio. Senador, bienvenido. Maximiliano, agradecerte esta gran oportunidad a ti y a todo el auditorio que hoy nos ve. Y coincido totalmente contigo. Los maestros nos dicen en la escuela que a veces hay que saber leer entre líneas. Sí. ¿No? Y si vemos los X, ¿no?, que manda ayer el presidente Donald Trump, se refiere a la presidenta Claudia Sheinbaum como su amiga. Y así no lo hace en relación a Canadá. Senador, ¿en qué momento está la situación? ¿En qué momento está la relación México-Estados Unidos? Porque hay quienes dicen que después de esto, Estados Unidos como mercado deja de ser confiable con un presidente como Donald Trump, que se desquicia, pone aranceles del 25% pese a que tenemos un tratado internacional. ¿En qué momento estamos en la relación México-Estados Unidos? Mira, esa es una gran pregunta, porque yo lo que te diría para la gente que hoy nos ve, tenemos que entender que las relaciones internacionales son como las relaciones que tienes con tus amigos, son relaciones entre personas. Fíjate, y esta relación entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump está arrancando. Y es una relación de amigos, pero que tiene que construir ¿qué? Que es algo que yo ya hice público: respeto y confianza. Y me parece que el gran mensaje de las dos llamadas que ha tenido la presidenta, pero más allá de las llamadas, los resultados que se han desarrollado a partir de esas llamadas, lo que generan es eso, un mensaje de que hoy se está construyendo una relación de confianza basada en el respeto. Es decir, una relación entre iguales. Porque como bien lo señalabas, hay algunos por ahí que han estado señalando en algunos medios que si Canadá, bueno, Trudeau y Trump llevan 10 años de conocerse como jefes de Estado. Sí. Y la presidenta lleva escasos, 2 meses o 3 con el presidente Donald Trump. Y en ese sentido, las acciones que se han tomado han sido positivas para el país. Entonces yo lo que te diría es que todos los países tienen retos y nosotros tenemos los retos, y la presidenta tendrá que cumplirle, como lo dijo de manera muy clara el día de ayer. A ver, yo lo que tengo es que cumplirle primero al pueblo de México. Sí. Y en ese sentido, pues también hay que entender que el presidente Donald Trump está evaluando qué quiere hacer para cumplirle al pueblo de Estados Unidos. Y en ese sentido tenemos que buscar esos acuerdos. Pero hoy el mensaje es claro y contundente, de que hay confianza, de que hay respeto y de que hay una relación de amistad, porque así se refirió el día de ayer el presidente Trump a la presidenta Claudia Sheinbaum. Y en ese sentido, bueno, se seguirá construyendo, porque esto es un proceso que va a tomar tiempo. Y el tema de las tarifas, pues el primer mensaje es, oye, lo que esté en el TEMEC seguirá respetándose. Y me parece que hacia el 2 de abril habría que esperar, yo te diría, 2 escenarios. Por un lado, un escenario en donde se puede relanzar un esquema tarifario, pero en ese sentido, pues ya quedó claro y palpable que se protegerán por parte de Estados Unidos y de México ciertos, pues al final, beneficios que genera esta relación, que yo te diría que más que una relación comercial es una relación de coproducción. Sí. Fíjate, en el tema de automotriz, por ejemplo, el movimiento de partes se da hasta 8 veces de frontera a frontera. Entonces esto ya no es un tema de comercio, es un tema de coproducción en donde hay
fortalezas de un lado de la frontera y fortalezas del otro lado de la frontera, en donde se está atendiendo un tema que hay que dejarlo claro. La presidenta se comprometió en campaña y por eso hemos hecho reformas constitucionales en el tema de seguridad y hoy ahí están los resultados. Oye, que hoy nuestro socio también nos señala, oye, vamos a trabajar en conjunto, pues qué bueno, porque eso se llama cooperación. Sí. Y eso lo hacen los socios, lo hacen los amigos. Y en el tema migratorio también. A ver, si quiere, antes de que entremos al tema migratorio, estamos hablando con el senador Alejandro Murat, quien es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República. ¿Cuánto del comercio mexicano depende, o más bien está incluido dentro del TEMEC? Mira, México hoy tiene una relación de 800,000 millones de dólares al año de TEMEC. 800,000 millones de dólares. Para que podamos comparar, por ejemplo, con otra economía que es la número 2 del mundo, China tiene una relación de 100,000 millones. Esa es la gran diferencia que se tiene. O la Unión Europea, que es el tercer socio comercial, estamos hablando de 80,000. Entonces, hoy el producto es decir, los actores que exportan de México a Estados Unidos, más o menos el 90% ya está incorporado en el al TEMEC. Exacto. Y no solo llevamos frutas, verduras, materias primas, ya llevamos cosas más complejas. Sí, a ver. El sector automotriz, que es fundamental, el sector aeronáutico. Y hoy que está en boga y es la moda mundial por el tema de inteligencia artificial, el tema de los semiconductores. Entonces tenemos claramente el sector primario, que es la parte agroindustrial, pero también tenemos el sector secundario y también la parte de los servicios, que es fundamental. Tenemos presencia de los dos lados de la frontera de empresas que dan servicios a las diferentes poblaciones, ¿no? Hay que reconocer que México, fíjate, en Estados Unidos hay 40 millones de mexicanos de primera, segunda y tercera generación. Entonces eso es muy, muy importante y ya generan un núcleo que también tiene que ver con muchas de las cosas que pasan en México. Esos son los números, es lo frío, los datos duros. Y por eso se han ido un poco la derecha, el AMPA del periodismo ha dicho que Claudia Sheinbaum no dobló a Donald Trump, sino que fue el propio TEMEC, fue el mercado. Pero lo cierto es que la política de cabeza fría tuvo su efecto, porque bien pudo la presidenta Sheinbaum decir, pues con este 90% de comercio que tenemos tú y yo, Estados Unidos, pues ahí te va 25% de aranceles, le entro a la guerra, le guiño el ojo a China, el tema de los BRICS, y sin embargo se contuvo, cabeza fría. ¿Qué piensa de esa gente que le quita el mérito a la presidenta? A ver, por supuesto que lo rechazo de manera tajante, y te lo digo porque así empezamos esta entrevista. Las relaciones internacionales, Maximiliano, son relaciones entre personas. ¿Y tú con quién trabajas? Pues con la gente con la que te sientes más a gusto, con la que te construye una atmósfera propicia para poder dialogar de entrada. Y a partir del diálogo decir, oye, pues estas son mis necesidades, ¿cuáles son las tuyas? Pues estas son las mías. Oye, ¿cómo podemos trabajar en equipo? Pero si yo llego, ¿no? Hoy, por ejemplo, aquí a la entrevista del subjetivo y llego amenazando y ofendiendo y señalando que todo está mal, pues de entrada ya estamos en una actitud defensiva, ¿no? Sí. Pues entonces, este es el ejemplo que hay que darle a la gente. Y la parte más relevante de las relaciones internacionales tiene que ver de cómo la jefa y el jefe de Estado, en este caso la presidenta y el presidente Trump, pueden interactuar y construir una relación que va más allá de ese espacio que bien señalas, que tiene que ver con la defensa de los intereses, sino cómo construir una agenda común para defender los intereses de ambos pueblos, ¿no? Porque eso que logró la presidenta Claudia no lo logró Justin Trudeau. Por supuesto que no. Y por eso te decía, a ver, si tú ves ayer el mensaje, es que eso es muy importante, que lo tiene que ver la gente. Y hay que mandárselo a todos esos a ver si tenemos el mensaje de Truth Social que subió Donald Trump. Lo pasamos el día de ayer. Sí, por eso te decía, a ver, hay que leer entre líneas. A ver, ¿tú crees que yo pongo pública? Porque, a ver, el mensaje no es para México nada más, ¿eh? El mensaje es para el mundo. Y el presidente Donald Trump dijo, mi amiga, la presidenta Claudia Sheinbaum. Sí. Eso es, pues, al final el adjetivo, amiga. Que no es algo que le diría a Zelensky, por ejemplo, que está viviendo una guerra. No, con Zelensky, bueno, fue ahí muy accidentada esa reunión. Inclusive dicen que le pidió que se retirara, exactamente, humillante.
porque aquí también hay que decirlo, la presidenta ha demostrado que tiene liderazgo para responder con dignidad, con inteligencia y con firmeza, que eso es fundamental, entre iguales, Maximiliano. En cambio, digo, y con mucho respeto, porque bueno, nosotros respetamos a todos los países y Canadá es nuestro amigo, pero al final el ministro Trudeau, pues cuando ves el mensaje que manda el presidente Trump, inclusive es de ironía, ¿no? El gobernador le dice. Sí, ¿no? Entonces está haciendo un poco uso de ese humor negro, ¿no? Que a veces hace la gente. No sé si humor es la palabra, ya es decirle gobernador, Estado claro. 51. Entonces, el trato es distinto, ¿no? Totalmente. Y entonces hay que reconocer eso. O a ver, ¿cuál fue la respuesta que tuvo el presidente Petro ante una acción, una reacción del presidente Trump, que por supuesto no fue algo amistoso? Entonces, yo lo que te diría es de que hoy, porque así está sucediendo en el mundo, este tipo de reuniones, pues todos los países del mundo las están observando y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha demostrado dos cosas. Primero, que ha podido tener esa gran capacidad, como tú dices, de construir un espacio de confianza, pero especialmente fundado en el respeto. Y segundo, que ha señalado que todos los temas de la relación bilateral solo se pueden construir en conjunto y entre iguales. Como ella lo dijo, hay una frase, coordinación sí, subordinación no, pero lo hace de una manera amable, porque así es como se construyen las relaciones entre los amigos. Si no, estaríamos seguramente en una condición, como bien lo señalaste. Es lamentable decirlo así, pero el caso de Zelensky, ¿no? O el caso de Petro. Que fue una situación han sido bastante humillante. Exactamente. Estamos hablando con el senador Alejandro Murat, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República. Sin embargo, senador, a lo largo de esta breve guerra comercial a la que México no entró, vamos a decir, nosotros no entramos en guerra, crisis de aranceles, la crisis arancelaria. La presidenta sí dijo que de mantenerse los aranceles no descartaba el voltear a ver otros mercados. Se dice mucho en redes sociales sobre las BRICS. ¿Qué son las BRICS? ¿En qué posición está México al respecto? Sabemos que está ahí Rusia, que está Brasil. México, ¿cómo ve un panorama donde entre o simplemente es antinatura el que estemos en esa asociación comercial? No, a ver, yo lo que te diría es de que la presidenta lo que dijo es, a ver, nosotros vamos a seguirnos abriéndose al mundo. México hoy es el país más abierto a nivel mundial en cuestión de acuerdos comerciales. Entonces, por ejemplo, déjame decirte, Maximiliano, tenemos hoy ya una preacuerdo con la Unión Europea para poder ratificar y más bien actualizar el acuerdo global, así se le llama, con la Unión Europea. Y entonces, ¿qué sucede ahí? Bueno, que, por ejemplo, pongamos un ejemplo muy concreto. Si se sube el arancel a productos agrícolas o agroindustriales, por ejemplo, el aguacate, ¿no? Sí. Que lo suban en Estados Unidos. Bueno, pues ahora con este acuerdo ya se incorpora el sector agrícola y entonces nuestros exportadores tendrán que aprender nada más la parte regulatoria y podrán exportar ese aguacate a la Unión Europea. A la Unión Europea. O por ejemplo, el caso de Brasil, en donde también ya se está de manera muy preliminar evaluando que es un BRIC. El BRIC al final son grupos de países que se unen y generan pues al final esa unidad con ciertos objetivos. Sí. Y pueden incluir desde acuerdos comerciales hasta el manejo de sus monedas para que tengan transacciones en las divisas mucho más ágiles y generen contrapesos también, porque hay que hablar de qué es el tema geopolítico, ¿no? ¿Ve a México en los BRICS en el futuro? Mira, yo te diría que no lo veo en este momento. Inclusive, si no me equivoco, la presidenta ha señalado que en este momento no se estaría evaluando, pero lo que sí se está evaluando es ampliar los acuerdos comerciales con todos estos países, como es el caso específico de Brasil. Por supuesto que ya tenemos una relación con China, el caso de Sudáfrica o el caso de India. Por ejemplo, fíjate, India está proyectado que para el año que entra se convierta en la tercera economía más importante del mundo.
¿Y sabes cuál es el movimiento que tenemos con India el día de hoy? 10,000 millones. Entonces, cercano al de la Unión Europea, como decía. sí, bueno, la Unión está un poquito arriba, está en 80,000 millones. 80,000, sí, 80,000. Entonces, todo eso puede incrementarse en movimientos comerciales. ¿Por qué no se ha incrementado? Porque vamos a decir, a ver, ¿por qué si tenemos todo esto no ha sucedido? Bueno, porque muchas veces ya los exportadores, Maximiliano, atienden pues la oferta del producto que tienen. Por ejemplo, yo te ponía el ejemplo de los aguacateros. O por ejemplo, no sé si lo saben, pero se los platico. La cerveza Modelo es la cerveza más vendida hoy en Estados Unidos. Modelo especial. Exactamente. Entonces, todo lo que mandan allá... Es la más consumida, perdón. Es la más consumida en Estados Unidos. Ándale. Entonces, si le incrementas pues, este arancel, que al final es un impuesto, pues seguramente va a dejar de ser, ¿no? Y entonces habría que buscar otros mercados a dónde mandarlo. ¿Pero por qué lo mandan a Estados Unidos? Porque la producción que tienen es enfocada a Estados Unidos y con eso se atiende la totalidad de su oferta. Es decir, ya no producen más, y no producen más porque ya no tienen esa capacidad de producción. Sí, lo cierto, senador, es que hacia el 2 de abril México puede ser un productor confiable. Entiendo que entrega en tiempo y forma los cargamentos de aguacate, ahora que vino el Super Bowl. Pero para el 2 de abril, ¿Estados Unidos sigue siendo un mercado confiable para México? La política interior de Estados Unidos está afectando a la economía no solo de México, sino del mundo. ¿Tendríamos que voltear a ver otros países? Sí, a ver, lo que está haciendo hoy nuestra presidenta de manera muy clara es, por un lado, decir, oye, vamos a empezar a virar si esta confianza se ve trastocada, como bien lo señalas, a otros mercados. Sí. Esos mercados son la Unión Europea, son China, son India, son Brasil, ¿no? Que son las economías pues preponderantes en el mundo. Y con ellos vamos a seguir haciendo relaciones comerciales. Sí. Y vamos a poder suplir productos que ustedes ya no nos están comprando en esos mercados. Déjame ponerte este ejemplo. La Unión Europea es un mercado de 500 millones de habitantes. El mercado de Estados Unidos es de 300 millones. ¿Por qué lo pongo? Porque su ingreso per cápita, tanto de los europeos como de los americanos, es muy similar. El mercado, por supuesto, de China es inmenso, ¿no? Es el mercado más importante del mundo. Son 1,300 millones, ¿no? Sí. Pero ahí sigue India, con 1,100 millones. Entonces, todos esos habitantes son, al final, consumidores. Pero no solo eso, porque hay algo que hay que decirlo, y hay que decirlo de manera clara. La presidenta, ¿sabes a quién, pues, le está, no sé si la palabra correcta es apostando, pero está ocupándose de México? Bueno. Por eso está hablando del mercado interno, del Plan México. El Plan México es fundamental porque nadie lo había trabajado en muchos años. Lo empezó a trabajar el presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora la presidenta lo está ampliando con este proyecto de polos en todo el país, que lo que hace es que se genere desarrollo regional y las vocaciones regionales de nuestro país, las fortalezas que tiene cada región del país, se puedan consolidar. Y eso genera un mercado importante que permita que nosotros mismos estemos autoconsumiendo estos productos. ¿Y lo acompaña con qué? Pues con los trenes, por ejemplo, que eso te da mucha competitividad. ¿Y por qué te lo digo? Bueno, pues yo lo viví en Oaxaca. ¿Y por qué era importante el sureste? Y déjame nada más darte este ejemplo. Fíjate, mucha gente no lo sabe, pero siempre se me dice, oye, vamos a crecer. Ok, vamos a crecer. Los últimos 20 a 15 años, el norte del país, y qué bueno, hay que celebrarlo, ha crecido de manera sostenida al 8% anual. Es decir, similar a China, ¿no? Sí. El centro del país, el Bajío, ha crecido entre el 4 y el 6% de manera sostenida. Y qué bueno, porque nos da gusto que le vaya bien a todos nuestros paisanos, pero el sureste no. Oaxaca era el estado más pobre. Exacto. Hace unos años. Y no solo no crecíamos, decrecíamos al -2, -4%. Había un diputado que decía que si quitáramos a Oaxaca y a los países, a los estados del sur, México crecería económicamente. Él es un traidor a la patria, se llama Gabriel Cuadri, y hay que removerlo porque... Bueno, él quería que removieran a Oaxaca. Sí, al que hay que removerlo es a él, ¿no? Y yo lo que te diría es de que el presidente le demostró en los hechos, porque yo te hablo con datos duros,
El último año de mi gobierno, ¿cuál crees que fue el estado que más creció el país? Oaxaca. ¿Y por qué creció? Porque hizo los trenes, porque hizo las autopistas. Y entonces eso también lo hizo en Veracruz, y eso lo hizo en el sureste con el Tren Maya. Y ahora tenemos el primer gran circuito, Maximiliano, de trenes en el sureste de México. ¿Y qué va a suceder entonces? Que el sureste también va a empezar a aportar al crecimiento del país. Y entonces, ¿no? Como nos decían los maestros de matemáticas, es la suma ponderada. Si ya la suma ponderada, ¿no? Por decir 8% más 6% más 1 o 2%, pues ya va a salir positivo y vamos a poder crecer a los ritmos que queríamos. Pero eso antes no se podía porque la suma ponderada la jalaba para abajo el sureste. ¿Y qué es lo que teníamos que hacer? Generar la infraestructura para que más mexicanas y mexicanos, te pongo este ejemplo muy palpable, nada más para que lo conozca mucha gente aquí. Por ejemplo, un oaxaqueño o oaxaqueña que se quisiera dedicar al sector aeronáutico. Pues en Oaxaca no había esa industria, tendría que emigrar. Ahora va a haber, porque el corredor interoceánico va a permitir que lleguen muchas industrias. Esos son los grandes cambios que se están haciendo hoy con la presidenta Claudia Sheinbaum. Estamos hablando con el senador de la República, el senador Alejandro Murat, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. El senador lo invitamos porque yo no conozco de relaciones exteriores, un poco tal vez, de economía menos. Queríamos escucharle. Pero también hay temas de política interior que me gustaría abordar con usted. Claro. Antes de entrar al tema de política interior, le robo otros 5 minutos. Más bien robarle o pedirle una opinión, porque insisto, hay malos mexicanos que, pese a la evidencia, pese a que el ministro Trudeau no se le dio el trato que se le dio a la presidenta Claudia, a lo logrado el día de ayer por la presidenta Claudia en la llamada que nos compartió cómo fue el tono, etcétera. Hay malos mexicanos que no quieren ver, no quieren reconocer el liderazgo de la presidenta Sheinbaum Pardo. Particularmente, lo veíamos al inicio, antes de que usted entrara, Latinus, Carlos Loret, tratando de decir que no era verdad, no es cierto que la presidenta haya tenido un liderazgo en torno a ello. ¿Qué opinión le merece esos malos mexicanos? El Poder Judicial, por ejemplo, Norma Piña, en un tema de Estado mexicano, no se pronunció a favor de la unidad nacional, del respaldo a quien es la representante en el mundo de México, que es la presidenta Claudia Sheinbaum. Es decir, hay malos mexicanos que en este momento de necesidad no se unieron a la unidad nacional. Mira, hay tiempos en la historia de los pueblos en donde hay que elegir. Y aquí o eliges México y ir y cerrar filas a favor de México, o eliges en contra de México. No se pueden las dos cosas. Y hoy todos los que estén lastimando, criticando, ofendiendo el trabajo que se hace hoy a favor de México, están en contra de México. No es un tema de partidos, no es un tema de ideologías. Y hoy tenemos una líder que en un proceso democrático, hay que decirlo, sin igual, porque somos una de las democracias más sólidas del mundo, porque en México ha habido alternancia ya durante más de 20 años, y es la presidenta más votada de la historia. No se le puede escatimar el apoyo, porque hoy hay que cerrar filas a favor de México. Yo lo que te diría es que cada una de esas mexicanas o mexicanos es un traidor a la patria, así de simple. Carlos Loret es un traidor. Porque o estás o no estás, claro. Él puede hacer cualquier análisis, pero hay que hacerlo con evidencia. Y la evidencia hoy manda un mensaje claro desde la perspectiva del presidente Trump, es lo que estamos señalando. Cuando tú lees esta red social, está claro que a la presidenta le dice amiga. Vamos a construir. Ya Trudeau lo hizo llorar. Exacto. En su última conferencia. Estamos hablando con el senador Alejandro Murat. Permíteme, senador, entrarle al tema de política nacional, a eso sí le sé. Y recientemente te afilaste a Morena. Sí, pues la verdad es que estoy muy contento. Mira, en la vida hay que ser congruente con tus principios. Sí. Con tus valores. Y hoy yo agradezco la oportunidad que me ha brindado Morena de poder, pues primero ser parte de este gran proceso, que fue la elección de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y en ese sentido,
pues haber trabajado ya, pues desde que fui gobernador, a favor de los intereses de México, que es lo que estamos hablando con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hicimos cambios, pues, que hoy tienen a Oaxaca en donde está, y eso para mí es una gran satisfacción. Y eso tiene que ver con tus valores y tus principios. ¿Tú compartes los valores de Morena de no mentir, no robar y no traicionar? Absolutamente. Así me he manejado, ahí está mi trayectoria. Mira, yo siempre le digo a la gente que a la gente la conoces por las acciones que ha realizado en el pasado. Y hoy estoy aquí con la frente en alto, porque en todas las tareas que he llevado a cabo, y yo te diría que la última en mi gobierno, que ahí están los resultados. Eso será un legado histórico. Pues tiene que ver con no haber traicionado a Oaxaca y haber trabajado con un hombre que quería transformar a mi estado. ¿Tú hoy puedes regresar a Oaxaca y caminar Por en las calles? supuesto, pues ahora estuve en la elección casi 3 horas votando, y te voy a decir algo, porque al final la mejor encuesta pues es la de la gente, ¿no? Y la gente me pedía fotos y yo les decía que esa es la que vale. Yo pues en mis 6 años encabecé el desfile de delegaciones, que si no lo has vivido y si no lo han vivido los que hoy me ven, se los recomiendo mucho, es en la Guelaguetza. Delegaciones. Las delegaciones, que al final es la representación cultural de cada municipio del estado de Oaxaca en la Guelaguetza. La Guelaguetza significa regalo. Un día antes de la Guelaguetza salimos por el centro histórico de Oaxaca y realizan sus bailes, que al final es el regalo cultural que le dan a Oaxaca, a México y al mundo. Y ahí me tocó el privilegio de encabezar ese desfile 6 años. Y bueno, pues como tú sabes, la gente cuando se quiere expresar, se expresa, ¿no? Sí. Y hasta donde yo sé, nadie me dio un huevazo, ¿verdad? Los oaxaqueños son aguerridos. Somos aguerridos. Oye, pero tú ya fuiste gobernador, eres senador, digamos, has ocupado los cargos públicos del estado oaxaqueño más altos, más grandes a los que se puede aspirar. No sé si estés pensando en aspirar a ser presidenta de la República, pero lo cierto es que no hace sentido que te afiles a Morena si ya tuviste todos los cargos habidos y por haber. ¿Para qué te afilaste? Porque es un tema de convicción y de congruencia. Primero, mis valores y mis principios tienen una empatía absoluta. O sea, no es por un cargo. No, porque tú puedes trabajar a favor de México sin cargos. Y así también lo he realizado durante muchas etapas de mi vida, y tiene que ver con un tema de congruencia. Sí. Por un lado, mis valores, mis principios, pero también, si hoy estoy en el Senado de la República, me parece que es congruente responderle y rendirle cuentas a la militancia de Morena. ¿Y el PRI ya te hiciste una limpia o qué Bueno, te hiciste? No, pues el PRI dejó de existir. Y entonces ya no es alternativa. Bueno, estaba en el tercer posición de No, preferencia, porque no cuarta posición. No es un tema numérico. Ah, ¿no? No, ¿Cómo lo ves tú? es un tema de valores y principios, y el PRI dio un viraje a ese anhelo de justicia social que hoy representa primero los pobres en Morena. Y de eso es de lo que se trata. Uno no entra a la política, Maximiliano, porque quieras un puesto. Yo no trabajé a favor de Oaxaca, y trabajé en equipo con el presidente, a quien no conocía, quiero decírtelo. Lo único que sí hice, porque esto es importante que lo sepa la gente, yo era diputado federal en la 59 legislatura cuando iban a desaforar al entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador. De 2003 a 2006. Exacto. Y yo no fui a esa votación. Y no fui a esa votación porque estoy convencido que no puedes tú perseguir a nadie por lo que piensa. Porque lo más valioso que tenemos en una democracia es nuestra libertad de pensar. O sea, tú no votaste por el desafuero de López Obrador. Yo no fui ese día a esa votación, y después tuve la suerte y el privilegio de conocerlo. Y es un privilegio porque tuvimos la oportunidad de coincidir en el objetivo de transformar a Oaxaca. ¿Y sabes cuál es el anhelo más grande? Yo creo, para cualquiera que se dedica al servicio público, dejar un legado histórico. Porque lo demás se lo lleva el tiempo y el viento. Lo que no se lleva son las acciones, las obras que transforman vidas. Y de eso es de lo que se trata. Y por eso para mí fue un honor trabajar con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hoy, por supuesto, embalados
y cerrando filas con la presidenta Claudia Sheinbaum para consolidar este segundo piso de la Cuarta Transformación, porque tiene que ver con cómo vamos a seguir transformando la vida de las mexicanas y los mexicanos para bien. Sí. Y de eso es de lo que se trata. Tienes a Alejandro Moreno ahí al lado, es tu compañero en el Senado. ¿Qué te dice? Pues no me dice nada, ¿no? Porque al final, como todo, bueno, pues te saludas, pero pues ya no tenemos nada que nos una, ¿no? Sí, bueno, no tiene... A veces para Alejandro Moreno es difícil expresarse, ya ves que tiene... Es muy rígido. No, a el ver, rostro. él pues no representa absolutamente nada de lo que a mí me interesa que se represente en el país. Entonces, pues más allá de que estamos en un recinto, que es parte de la pluralidad democrática, pues no tiene que ver con lo que queremos pues empujar para la gran transformación de México. Aprovechando tu presencia, estamos hablando con el senador de la República, Alejandro Murat. Estamos en tiempo, sí. Me dicen que estamos en tiempo, 5 minutitos más. Te hacen una precisión aquí en el chat, que son muy activos los compañeros que nos ven y que nos escuchan. Gaby Preya dice, es Máximo, tu servidor, Máximo Allende, Máximo Perdón, Allende. Máximo. No te preocupes, senador. Pido nada más. Una disculpa. Es que la gente es muy participativa en el chat de Subjetivo en Vivo, transmitido por El Soberano. Senador, ¿qué pasó con la ley de nepotismo? Estábamos todos en la expectativa el 5 de febrero aplaudiendo, celebrando desde Querétaro lo dicho por la presidenta 2027 y luego trasciende, es de hecho el senador Fernández Noroña quien da a conocer que fue el Partido Verde, el que dice la prensa conservadora dobló a todo el movimiento pues para que se fuera al 2030. ¿Qué pasó? Mira, yo lo que te diría es que yo siempre he sido de la perspectiva que hay que evaluar los resultados. ¿Cuál es el resultado número uno? Que ya hay una ley que va a evitar que haya nepotismo y que está en la Constitución. Primero. Segundo, sí hubo un ajuste del 27 al 30 que, por supuesto que yo compartía la propuesta de la presidenta, pero al final el partido Morena ya lo estableció, así que en Morena, que es en donde nosotros tenemos que rendir cuentas, pues nadie va a poder ser candidato o candidata e implementar esta acción. Pero nosotros somos parte de una gran alianza, Máximo. Y en ese sentido, bueno, pues había que entender si queríamos privilegiar esa alianza o no. Y al interior de los grupos parlamentarios se decidió que sí se mantuviera esa alianza y respetar pues una inquietud que tenía el Partido Verde, en específico, para que pudiera moverse al 30, y así fueron los hechos. Pero yo lo que te diría es que hay que señalar que Morena es consistente. Por un lado, en el partido nadie va a poder participar en el 27, y eso se logró. Y segundo, que ya hay una ley que, yendo hacia adelante, a partir del 30, constitucionalmente también podrá hacer uso de esta acción. Bueno, esa es una lectura. La lectura de que el Partido Verde dobló a Morena, dobló, pues sí, la intención de que fuera en 2027. Esa es una lectura. Nuestra lectura es que hay división de poderes. Bueno, esa es la otra. A ver, esa es muy buena, Máximo. Al final, el Senado y la Cámara de Diputados pues son órganos eminentemente políticos. Sí, bueno, y totalmente autónomos, son un poder de la Unión. Y ahí se deciden temas en donde la presidenta también ha dejado muy claro que ya no se va a meter y no se mete. Hay quienes han dicho que no es inédito que al presidente López Obrador le aprobaban las iniciativas sin moverle una coma, pero eso es falso. No, a ver, mira, porque el presidente en 2020, cuando mandó la iniciativa para reducir a la mitad el presupuesto de los partidos políticos, el Partido del Trabajo votó en contra, el Partido Verde votó en contra, y por eso hoy Morena recibe más de 5,000 millones de pesos, recibe más de 2,000 millones de pesos, en financiamiento público, porque los aliados PT Verde 2020, reforma del presidente López Obrador, pues no quisieron. Es decir, no le llamaron, senador, para decirle desde la Secretaría de Gobernación, oye, vota por el 2027 para presionarlos. Reflexión. A ver, porque lo quiero señalar, porque hemos tenido ese debate parlamentario. Al interior del grupo de Morena hay absoluta libertad de criterio.
¿No lo presionan para que vote A en un ver, sentido u no otro? hay ninguno. Yo quiero decirte que el diputado Corral, ya hubo una reforma, Senador Corral. perdón, el senador Corral ya votó Ujú. cuando se eligió la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra. Sí, no votó por ratificar a Entonces Rosario no Ibarra. pasó nada, a diferencia del Partido Acción Nacional, Ujú. que se da golpes de pureza. Inclusive en el último debate, Ricardo Anaya hablaba de que se respetara el debate democrático, y bueno, cuando el primer senador votó en contra, ¿no? De las ideas que ellos tenían y a favor de la reforma judicial, que es fundamental y necesaria, pues tomaron acciones y represalias, ¿no? Al grado de correrlo. Entonces, hay que decirlo, los senadores somos independientes, somos autónomos y tomamos decisiones en función a pues, las necesidades políticas del país para lograr el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? A ver, aquí no hay que perdernos. ¿Cuál era el objetivo? ¿Que hubiera una ley que evitara el nepotismo? Sí, ¿no? Ese era el objetivo, se pasó. Y eso era lo que importaba. Y ese es el mensaje que hay que darle a México. Oye, que hubo ajustes, bueno, eso es parte de la conversación y del debate democrático. De la autonomía del duda, Poder Legislativo. sin duda. Entonces, y eso va a pasar, porque al final somos un órgano colegiado. Y eso hay que decírselo a la gente. El Senado y la Cámara de Diputados, pues, se constituyen por un número importante de mujeres y hombres que tienen muchas maneras de pensar. En el Ejecutivo no. El Ejecutivo lo encabeza, pues en este momento, la presidenta Claudia Sheinbaum. Y ahí es donde se da esta discusión y esta, como bien lo señalas, independencia y autonomía, en donde nosotros nos vamos a sentar, pero ¿qué vamos a privilegiar? Los consensos. Porque la herramienta más importante, Máximo, que se tiene en la democracia es el diálogo. Y a través del diálogo se pueden construir grandes acuerdos a favor del país. Sí. Oye, ¿tenemos mayoría? Sí, sí la tenemos. Pero ¿sabes qué? No es una mayoría, como bien la señalas, a rajatabla. Es una mayoría crítica, reflexiva, democrática, en donde se conversa y se llegan a soluciones. Y hoy hay que reconocer que hay una reforma constitucional más, porque fíjate, hemos ya pasado 20 reformas. ¿Cuántas crees que han sido por unidad? 11. Y eso es un valor... ¿Unidad o unanimidad? Unanimidad, ¿verdad? 11, o sea, todo 11. el Senado. Entonces, eso tiene un valor muy importante Sí. para el movimiento, porque eso lo que nos dice es que más del 50% de las reformas que se han pasado están respaldadas porque el movimiento ha tenido la capacidad de tener los argumentos para convencer. Y la otra parte, bueno, pues tiene que ver con el debate democrático y la visión que nosotros tenemos de país, que es distinta a la de otros actores políticos, pero está respaldada por el voto popular de casi 36 millones de mexicanas y mexicanos. Y sin embargo, senador, insisto en que pues no hace sentido la afiliación, porque insisto, usted gobernador, senador, diputado, por pura convicción está en Morena. Sí. ¿Qué sigue para usted? En esto, a ver, ¿yo qué te estaba diciendo, Máximo? O estás o no estás, ¿no? Yo puedo pararme y decir, oye, pues no, yo ya estoy acá a todo dar de senador, qué bueno que la fracción me dio esto. Pues no, o estás o no estás. Y estás con los principios y los valores de Morena o no estás. Porque si no, mejor retírate del juego político y dedícate a otra cosa. Yo tuve la oportunidad de poder trabajar en todos estos procesos de la elección, pero antes tuve la oportunidad de interactuar con más allá de presidente, un hombre que auténticamente quería transformar a Oaxaca y a México. ¿Los caminos rurales sirven? Oye, tú imagínate que un pueblo que se tardaba 8 a 6 horas. Sí. A ver, esto es importante porque la gente no lo sabe. Más de la mitad de la población de Oaxaca vive en comunidades de menos de 2.500 personas. La otra mitad vive en zonas urbanas. Entonces, estas comunidades, que son municipios, porque tenemos 570 municipios y más de 1.300 agencias municipales que quieren ser municipios, pues tienen una vida activa y quieren tener salud, y quieren tener agua, y quieren tener luz, y quieren tener educación, y quieren poder desde su espacio
territorial salir adelante. Pero estaban aisladas, al final estaban olvidadas. Y el presidente, aquí no se entiende, porque aquí en una zona urbana como la Ciudad de México, en donde estemos, pues hay un camino, ¿no? Y sí, puedes llegar tomas el metro. relativamente rápido. Allá no. Allá salir de tu pueblo implicaba 6 a 8 horas para llegar al municipio más cercano. Ya no digas a la capital oaxaqueña. Te voy a poner un ejemplo. Hay un municipio en la zona del Istmo que se llama Quiavicuzas. Esos compañeros y compañeras hacían 8 horas para llegar a Oaxaca. Se hizo el camino y ahora con la autopista. ¿La de Barranca Larga? No, la del Istmo. Ok. Hacen 2 horas y media. Entonces pasamos de 8 horas para salir del municipio a la autopista, haces 40 minutos. Y después del punto a donde llegan a la autopista, a la capital de Oaxaca, más o menos 2 horas. Entonces, ese es el valor de los caminos rurales que hizo el presidente López Obrador en términos de tiempo, mano de obra, salarios. Bueno, pues ahí están los números que yo te daba, el INEGI te lo dice. ¿Por qué hoy Oaxaca es el estado que más crece del país? Bueno, porque se generaron empleos, porque hoy cuando ya tienes esa conectividad, la conectividad que hace, reduce costos pues para los productos, costos para la energía, y te genera beneficios de poder pues llevar también desarrollo a esas comunidades. Entonces, hoy lo que hizo, fíjate, el presidente por un lado hizo las grandes obras de infraestructura, de conectividad entre regiones. Oaxaca tiene 8 regiones y después conectó a todas estas autopistas con los municipios que rodeaban estas autopistas para darle mayor conectividad. ¿El tren? Se gastó más de 9,000 millones de pesos en caminos a cabeceras municipales. 9,000 millones de pesos en caminos rurales. Sí. ¿El tren, senador, se ha subido? El corredor interoceánico está llamado a ser la obra más importante. ¿Sí funciona? Logística. Sí, sin duda. Digo, hay que todavía consolidar, porque falta consolidar el nuevo puerto de Salina Cruz. Pero fíjate, el gas, porque mucha gente dice, oye, Nuevo León, es una fregonera. Sí es. Pero ¿cuál crees que fue el primer estado al que llegó el gas? Pues Nuevo León. ¿Y por qué es importante el gas? Porque lo primero que quieren las empresas es energía barata. ¿Cuándo crees que llegó el gas a Oaxaca? El último año de mi gobierno. Entonces, ¿cómo puedes pedirle a Oaxaca que haya industria? ¿Hablas de gas natural? Sí, si no hay gas. ¿Y por dónde llegó? Ahora ya en el corredor interoceánico. Vía tren. Tenemos, sí, porque se reconvirtió uno de los gasoductos de Pemex. Y se hizo de gas. Entonces, ahora ya tenemos gas, tenemos autopista, tenemos tren y tenemos parques de bienestar, de desarrollo industrial, y está proyectado, fíjate, que en los próximos 20 años esa región, ese corredor representa el 7% del Producto Interno Bruto del país. Esos son los cambios estructurales, trascendentales, de transformación que necesita el país. Y eso lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y ahora lo está consolidando la presidenta Claudia Sheinbaum. Y eso es lo que necesitaba México. Así se desarrolló el norte del país y así se desarrolló el Bajío. Ahora nos toca en el sureste consolidar ese desarrollo. Y eso es lo que importa. Por eso estoy hoy aquí en Morena, porque es un tema de convicción, es un tema de dejar un legado, es un tema de transformar. Y hoy, si tengo esta gran responsabilidad, hay que decirles de manera clara en dónde estás parado. ¿Y sabes dónde estoy parado yo? Con los principios y los valores que representa el movimiento. Muy bien, pues esta ha sido la entrevista con el senador de la República, el senador Alejandro Murat, quien, bueno, pues nos da sus razones, sus motivos de por qué se afilió a Morena, qué hace en Morena, qué sigue para Alejandro Murat. Es mi última pregunta. ¿Qué sigue para Alejandro Murat? El senador de la República, presidente de una comisión. Después de ser senador, ¿estás pensando en irte al Istmo, jubilarte? ¿Qué vas a hacer? Bueno, yo siempre seguiré cerca de Oaxaca, y en donde esté seguiré trabajando por mis paisanas y por mis paisanos, y por supuesto por México. Lo que sigue ahorita es, mira, dicen que hay que pensar en el hoy. Y hoy es rendirle cuentas al pueblo de México desde, por supuesto, el movimiento. Y, por supuesto, apoyar de manera incondicional a nuestra líder, que es la presidenta
Claudia Sheinbaum Pardo, y en ese sentido dar resultados, porque lo que la gente quiere al final, Máximo, son resultados. Y ese es mi único objetivo el día de hoy. Ya lo que la vida traiga, dicen que si haces bien las cosas hoy, pues sale mañana. Pero si andas pensando en el mañana, no sale el hoy, así que hay que enfocarse en el hoy. Bueno, pues senador, te agradezco mucho que nos hayas acompañado en esta transmisión en vivo, en el noticiero del día de hoy, con motivo, bueno, de lo que ha trascendido ahora. Me parece que se ha confirmado la salida del secretario de Hacienda. Vamos a confirmar la información. Ahí, por favor, ayúdenme a verificar el dato y por lo pronto, bueno, despedir al senador. Muchísimas gracias. Esperamos preguntarte si podemos contactarte en enlaces en vivo. Luego, cuando se dan este tipo de discusiones, es muy bueno tener la opinión de un senador como tú. Yo de manera permanente, agradecerte, Máximo, a todo tu auditorio. Yo estoy siempre a sus órdenes. Bueno, pues muchísimas gracias. Y usted quédese porque vamos a un pequeño corte comercial. Vamos a despedir al senador Alejandro Murat, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado de la República, y ya volvemos.